Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y los que se van conectando, ahí están conectados la pastora, y me aparece Carmen y está Ceci. Sí, vamos a esperar nada más un minutito, nada más a ver si se conecta alguien más, y si no, empezamos. Buenas noches, Ceci. Empezamos. Dios bendiga a la pastora, la hermana Esther. Ahí aparecen 6 conectados. Bueno, vamos a orar a Dios para empezar este devocional. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida que tú nos prestas y nos das hasta este momento, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros en este momento de reflexión, de compartir tu palabra, mi Dios, de escuchar tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo obrando, ministrando nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, mi Dios, y que podamos hacer esos adoradores, esos hijos que tú buscas, Señor, y que tú quieres una adoración de excelencia en nosotros, mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y hablando, mi Dios. Pongo en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de un tema, pues, ya yo creo que es conocido, pero es bueno recordar, y si no has escuchado este tema, si no has, pues sí, escuchado acerca de este tema, pues es bueno que lo escuches, porque es algo muy importante, sí, es algo que no es una esencia, es algo, es nuestro diario vivir, lo que debemos de reflejar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y yo le puse a este tema, le puse ¿qué es lo que sabes? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver acerca de qué es lo que sabes. Es un autoanálisis de qué es lo que tú sabes, y pues ahorita vamos a ver acerca de qué cosa. Sí, y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Juan, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el capítulo 4, en el versículo 21, vamos a estar leyendo del 21 al 23. Juan capítulo 4, del 21 al capítulo 20, del capítulo 4, del versículo 21 al 23. Sí, voy a estar leyendo Juan 4, 21 al 23. Dice: Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? Y aquí yo quiero empezar con la definición del verbo saber. Aquí, porque aquí vemos que en el versículo 22 dice que Jesús le dijo que los samaritanos, sí, sabemos que bueno, yendo atrás, en este pasaje lo que Jesús le dice, a quien le dice estas palabras, fue a la mujer samaritana, cuando tuvo ese encuentro en aquel estanque, y Jesús le pidió agua de beber.
Sabemos que los judíos y los samaritanos pues no se llevaban y no se podían mirar ni tener contacto, nada, porque estaban ahí peleados. Sí, entonces dentro de la conversación la mujer le decía que nuestros padres, dónde se debería de adorar a Dios, porque sus padres, los padres de los samaritanos lo adoraban en ese monte. Pero que los de Jerusalén decían, digo, los judíos decían que no, que era en Jerusalén. Sí, y es por eso la contestación que le dijo Jesús, que más la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Pero aquí, como les comento en el versículo 22, dice, vosotros adoráis, Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y yo quiero entrar en este tema, ¿qué es saber? ¿Qué es el verbo saber? Y encontré esta definición, dice que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. ¿Sí? Es un conjunto de conocimientos que son amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. ¿Sí? Los samaritanos eran judíos, pero que se habían mezclado, ¿sí? con pueblo extranjero. O sea, no, su descendencia ya no era se puede judíos puros, por así decirlo, sino que ya se habían mezclado con extranjeros, y por esa causa, por esa mezcla que se habían casado o así con extranjeros, sí, también ellos mezclaban, tenían una mezcla de la religión. Sí, tenían de los costumbres que tenían con las personas que se habían juntado y con lo que ellos también conocimiento que tenían. Entonces tenían una religión mixta, ¿sí? Entonces, por eso Jesús le dice esto, sí, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Sí, ellos en su ignorancia hacían culto, pero no sabían que estaban adorando. Sí, ellos adoraban a un Dios que no conocían, o probablemente lo conocían a medias. Sí, no tenían una absoluta verdad o un conocimiento, una absoluta verdad o conocimiento de Dios. Y aquí yo me hago esta pregunta, ¿sí? ¿Cuándo uno puede ofrecer a Dios una expresión de adoración agradable? Porque aquí no perdamos de vista que era acerca de esta... la samaritana le decía que en dónde se debería de adorar a Dios. Dice, y Jesús le respondió, va a llegar la hora donde ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, el lugar donde se adora a Dios no va a ser el importante, sino de saber que estás adorando, ¿sí? Sino que tú tengas el conocimiento de a quién estás adorando, en este caso a Dios, ¿sí? ¿Cómo tú puedes ofrecer una expresión de adoración agradable a Él? ¿Sí? Podemos ofrecerle a Dios una adoración agradable quienes con un estudio atento y devoto de las Escrituras han alcanzado un correcto conocimiento del Dios verdadero. Sabrán dar al Señor un culto placentero y a Dios les será aceptable, puesto que saben lo que adoran y adoran lo que saben. ¿Sí? Nosotros, para que nuestra adoración sea, se puede decir genuina, ¿sí? Una expresión, porque estamos hablando de una expresión de adoración. Sí, ahorita vamos a ver más adelante lo que es un verdadero adorador, que es el siguiente versículo. Pero aquí estamos hablando de una expresión de adoración. ¿Sí? ¿Cómo tú puedes expresar a Dios, ¿sí? Tu adoración? ¿Sí? Tú, en base al conocimiento amplio y profundo que tengas de Dios, y mediante el estudio y la experiencia y las experiencias sobrenaturales que tengas con Dios, será el grado de expresión de adoración que demos a Dios. ¿Sí? Mediante que tú conozcas más a Dios, como les dije, el verbo saberse es un conjunto de conocimientos amplio y profundo
mediante el estudio y la experiencia, ¿sí? Entonces, mediante que tú tengas ese conocimiento amplio y la profundidad de conocimiento de Dios, ¿sí? El estudio y la experiencia y las experiencias que tú tengas con Dios, ¿sí? Va a ser el grado de tu expresión de adoración a Dios. ¿Sí? Si tú no conoces a Dios, o no has tenido muchas experiencias, o no has escudriñado, ¿cómo tú puedes conocer a Dios? Leyendo su palabra, ¿sí? Escudriñando las escrituras, ¿sí? Como quien dice, el estudio atento y devoto de las escrituras. ¿Sí? Nosotros podemos conocer a Dios y conocemos a Dios mediante el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Y eso nos va a llevar a tener experiencias con Dios. Y mediante ese amplio, mientras yo voy conociendo más, mientras yo me voy llenando más de Dios, conociendo más a Dios, yo voy a saber a quién estoy adorando, que no es un Dios pequeño, sino es un Dios grande. Sí, vas a empezar a conocer la magnitud del Dios a quien estamos adorando. Y tu expresión de adoración va a ir mediante mediante nos vamos conociendo más a Dios, nuestra expresión de adoración va a ir en aumento. Debes ir en aumento, en aumento y en aumento, ¿sí? Pero Jesús, como les digo, Jesús no solo se refería aquí en las formas en que nosotros podemos expresar adoración a Dios, sino Él va más allá, ¿sí? Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención, porque ahí dice en este versículo, Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, ahí Él, aún siendo el Hijo de Dios, se incluyó. Él no se hizo aparte. Él no dijo, pues yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús, yo soy Dios en esta tierra, por así, en humano, en esta tierra. Tú me debes de rendir adoración a mí. No, Él se incluyó dentro de la adoración a Dios. Dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. Aún Él siendo el Hijo de Dios, no se excluyó de esta manera, y no se excluyó de la adoración a Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién se creerá más alto o autosuficiente y pensar que se rebaja o que no es necesario rendir adoraciones a Dios? Si el mismo Jesús se incluyó, ¿sí? Dentro de las personas, dentro de nosotros como pueblo, ¿sí? Para adorar a Dios, para rendir culto a Dios. Sí, es algo que debemos de reflexionar, es algo que me llamó la atención que Jesús mismo se incluyó dentro de adorar a Dios. Y como les dije, Jesús va más allá, ¿sí? Él no solamente nos pide una expresión, ¿sí? Hablo de expresión de adoración, se puede hacer en los cantos que cantamos, cuando danzamos, cuando levantamos nuestras manos. Solamente ese es una expresión de nuestra adoración, pero adoración va más allá que eso, va más allá que una expresión, ¿sí? Y vemos que en el versículo 23 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. ¿Qué es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Sí? ¿Qué es espíritu? Espíritu es el interior. Aquí cuando se dice espíritu es tu interior, ¿sí? El corazón, y es la intimidad, se refiere a la intimidad que tú tienes con Dios, ¿sí? Y verdad es en la manera en que tú te conduces, la conducta, el vivir el evangelio, la palabra de Dios, ¿sí? Para nosotros, y una cosa lleva a la otra, no podemos hacer una sin hacer la otra. No podemos vivir en verdad si no nutrimos nuestro espíritu,
y no podemos, ¿sí? Entonces, primero, para yo poder vivir en verdad, yo debo en la verdad que Dios me está pidiendo, sí, que aquí dice que me busca que de mí un verdadero adorador, sí, es aquel, yo para ser yo un verdadero adorador necesito nutrir, llenar primeramente mi espíritu por medio de la intimidad y tiempo que tenemos con el Señor. ¿Sí? Yo primero para poder vivir, ser un adorador en verdad, necesito primeramente nutrir mi espíritu en la intimidad y el tiempo que yo pase con el Señor, en oración, en la expresión de adoración, ¿sí? En tu intimidad que tú puedas adorar a Dios por medio de un canto, ¿sí? Que tú puedas leer su palabra para tener un amplio conocimiento y profundo de Dios. Si no podemos vivir en verdad, no podemos conducirnos, vivir en verdad significa la conducta, en cómo nos conducimos. No podemos vivir en verdad sin antes renovar, nutrir y llenar nuestro interior, que es nuestro espíritu. Sí, debemos de fortalecer nuestro espíritu para vivir y reflejar la verdad. ¿Sí? No puedes vivir, no puedes decir yo vivo en verdad si no nutres tu espíritu, porque cuando yo como experiencia se los digo, cuando uno nutre y verdaderamente está en una intimidad con Dios, ora a Dios, lee su palabra, y le pide a Dios que le ayude a conducirse, que le ayude a cómo vivir, ¿sí? A cómo sobrellevar ciertas cosas, ¿sí? Dios, el Espíritu Santo, Dios por medio de su Espíritu Santo te guía, ¿sí? Te frena a veces en algunas cosas que no debes de hacer, de decir, ¿sí? Entonces, es muy importante para que tú puedas ser un adorador en verdad, necesitas también nutrir tu espíritu, que es lo principal, ¿sí? Dios busca esos adoradores, Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que no solamente son de palabras hacia afuera, sino que también lo demuestran con hechos, que viven su palabra, ¿sí? Y en la última parte de este versículo del 23, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? Uno cuando busca algo es porque ya lo ha tenido. ¿Sí? Es algo que ya tú has obtenido, que ya tú tenías en tus manos, pero que por alguna causa o por algún descuido, se puede decir tuyo, lo perdiste. Sí, que no supiste dónde lo dejaste y ya lo andas buscando, pero es algo que tú ya tuviste contigo. Sí, y aquí dice que Dios busca, que Dios está buscando esos adoradores. Y Dios se refiere a que el Padre quiere volvernos lo que desde lo que del principio fuimos creados. Desde antes que Adán y Eva hubieran pecado. ¿Sí? De esa comunión, de esa adoración, de esa cercanía, ¿sí? Directa con Él, de esa, en verdad, de lo que antes fue antes de que el pecado, es algo que Dios nos quiere volver a eso. Por eso Dios busca aquellos adoradores, ¿sí? Dios está buscando, es algo que que Dios quiere volvernos a Él, quiere que nosotros volvamos a esa intimidad que teníamos con Él, ¿sí? Y es algo que debe de animarnos, ¿sí? Dios viene, yo digo que esto se refiere, si nosotros somos esos adoradores si nosotros nos esforzamos, ¿sí? Por ser esos adoradores que Dios busca, y debemos sentirnos privilegiados que Dios esté buscándonos, ¿sí? Que Dios esté ahí a la mira, a ver
quién es sincero con Él. Sí, que de verdad Él se humilla delante de Él y quiere ser cada día mejor para Él. ¿Sí? Y Dios busca eso. ¿Sí? Y el momento en que nosotros nutrimos nuestro espíritu y vivimos la palabra de Dios, vivimos como Dios quiere, como Dios nos manda en su palabra, nuestra expresión de adoración también va a ser grande, va a ir de en aumento y en aumento. ¿Sí? Y yo te animo, ¿sí?, a que tú busques a Dios, que Dios pueda encontrarte, que Dios pueda decirte, hey, este es Abby, yo, no sé, Ceci, no, los que me estén viendo, fulanita de tal, ya te encontré. ¿Sí? Que Dios pueda decir eso, ¿sí? Pero porque ve en nosotros que nos esforzamos, que vivimos esa intimidad con Él, ¿sí? Y que vivimos su palabra. Dios busca, y Dios está buscando en este momento esos adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Y yo te quiero recomendar antes de orar, no lo puse aquí antes, pero te quiero recomendar una alabanza que cada vez que la escucho, quebranta mi corazón, ¿sí? Quebranta mi espíritu porque es un deseo mío, ¿sí? Y yo espero que al momento que tú lo escuches también sea de bendición para tu vida, si puedes, y creo que también va a ser de bendición para tu vida. Escucha el canto, se llama Verdadero Adorador y lo canta Jorge Lozano. Sí, búscalo ahí en YouTube, Verdadero Adorador, sí, de Jorge Lozano. Sí, escúchalo, y que ese canto sea una adoración, que sea una oración a Dios de ti hacia Él. ¿Sí? Que Él te ayude a ser ese verdadero adorador que Él está buscando en espíritu y en verdad. Sí, escúchalo, se llama Verdadero Adorador y lo canta Jorge Lozano. Es un canto muy antiguo, ¿sí? Como de los 80, 90, yo creo, pero es de mucha bendición. Las palabras que dice, créeme y estoy segura que van a quebrantar tu alma, tu espíritu, ¿sí? Porque son muy impactantes, ¿sí? Y que tú le puedas expresar y le puedas cantar ese canto a Dios como en una adoración a Él, ¿sí? Y vamos a orar, ¿sí? Para que nosotros podamos ser esos adoradores que Él está buscando en espíritu y en verdad. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú nos recuerdas, mi Dios, que hasta este momento tu palabra es presente y que tú estás buscando esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquellos corazones sinceros, aquellos corazones humildes que se humillan delante de ti, mi Dios, para buscar tu rostro, para llenarse de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos vivir tu palabra, mi Dios. Podamos reflejarte a ti con nuestras vidas, con nuestro diario vivir, porque esos son los adoradores que tú buscas. Mira, no solamente tú buscas que te cantemos, que levantemos nuestras manos, no, Señor, si tú quieres más que eso, quieres una palabra viva, que nosotros podamos vivir una vida de adoración a ti, Señor, por medio de lo que nosotros hacemos, Señor, de lo que obedecemos y de lo que conocemos y llevamos a cabo, mi Dios, porque conocemos tu palabra y tú nos dices cómo conducirnos, mi Dios. Esa es la verdadera adoración que tú buscas de nosotros, mi Dios. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, y que podamos ser esos adoradores que tú busques, Señor, en esta tierra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una petición que fue expuesta ahí en el grupo
Por oración, también de oración por Enedina Domínguez, que está delicada de salud y que está internada y que va a ser intervenida quirúrgicamente. Ven ahí donde estás, apóyeme con esta oración. Enedina Domínguez va a ser operada quirúrgicamente. Señor, te pedimos por Enedina Domínguez, Señor. Yo te pido que tú seas con esta mujer, mi Dios. No sé, mi Dios, si ella es salva, pero yo te pido que tu salvación, mi Dios, aquellas palabras a lo mejor que en algún momento he escuchado de ti, mi Dios, sean recordadas, mi Dios, y que ella pueda estar a cuentas contigo, Señor, y que tu salvación llegue a su vida, Señor, primeramente. Y yo te pido, Señor, que tú en estas circunstancias en las que ella se encuentra, tú tengas misericordia de ella, mi Dios, y que tu sanidad, tu poder, tu cuidado, mi Dios, estén ahí con ella. Ella va a ser intervenida quirúrgicamente, va a ser operada, mi Dios, las ponemos en tus manos, que toda la operación, cual sea que le vayan a realizar, seas tú el que estés ahí interviniendo, seas tú el que estés dirigiendo las manos desde los médicos y que la guardes de todo contagio, de toda complicación. Mi Dios, y que todo salga bien y que su recuperación sea pronta, mi Dios, y que ella pueda glorificar, mi Dios, glorificarte a ti, mi Dios, del poder, del cuidado y de la sanidad, mi Dios, que tú vas a hacer, Señor, en su vida, mi Dios. La ponemos en tus manos, quita todo temor, Señor, y que tu paz y que ella pueda confiar en ti, que tú tienes cuidado de su vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Dios te bendiga, te recuerdo, escucha ese canto verdadero, adorador de Jorge Lozano, yo sé que va a bendecir tu vida, sí, escúchalo y que ese sea una petición, sí, un deseo de parte tuyo hacia Dios, sí, que podamos ser esos adoradores que Dios busca en espíritu y en verdad. Sí, buenas noches, que descanses, nos vemos mañana, primeramente Dios, en nuestro culto. Sí, aquellas personas que están en las posibilidades de la iglesia Ebenecer, en las que están en las posibilidades de asistir, sí, yo te invito a que aproveches este tiempo, sí, este tiempo que se nos está permitiendo, sí, asistir a la iglesia, sí, no desaproveches este tiempo que se nos está permitiendo y que aproveches y que si estás en posibilidades de asistir, sí, asistas, ya sabes que cumplimos con todas las medidas necesarias por la Secretaría de Salud. Sí, Dios te bendiga, nos vemos mañana, primeramente Dios, sí, en nuestra reunión de las 7:30 de la noche. Hasta luego.